continuamos nuestro taller de catecismo en la sesión 41, que comprende los numerales del 748 al 780. Estudiamos en estos numerales el artículo 9 del credo: creo en la Santa Iglesia Católica. Iniciemos uniéndonos a esa voluntad una y trina de la Santísima Trinidad, por medio de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les había enviado esta homilía del Padre referente a la situación actual que vive la Iglesia Católica, el Padre Pedro Martín, donde él, preocupado por la situación actual de la Iglesia, sobre todo la Iglesia alemana, nos invita a reflexionar. ¿Cuál es la situación de la Iglesia y cuál es nuestro papel dentro de la Iglesia? Muy importante. Por eso, conscientes de nuestra condición de miembros de la Iglesia, miembros de ese cuerpo místico de Cristo, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, decimos con toda la profundidad del conocimiento y de nuestro corazón: creo en la Santa Iglesia Católica. Y ese creo en la Santa Iglesia Católica implica todo lo que hoy vamos a profundizar. Cristo es la luz de los pueblos. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y ese cuerpo místico que es la Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. No tiene otra verdad que la de Cristo. Esa luz de Cristo, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, es comparable a la luna, cuyo luz es reflejo del sol. Esa luz de Cristo en la Iglesia. La luna nos alumbra, nos da luz, pero porque su luz es reflejo de la luz del sol. Igual la Iglesia. La Iglesia es luz para el mundo, pero la luz de la Iglesia es la luz de Cristo, que es su cabeza.
Ahora, la iglesia depende enteramente también del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad. Y cuando decimos creo en la iglesia que es una santa, esa santidad de la iglesia está dada por el Espíritu Santo. Él es quien la ha dotado de santidad. Porque la iglesia es, según dice San Hipólito Romano, es el lugar donde florece el Espíritu. Porque es Cristo. Y sabemos la unión de Cristo con el Espíritu Santo. Lo estudiamos en el taller anterior. Por eso cuando decimos creo en la Santa Iglesia, hablamos de la Iglesia Católica y decimos que es una y apostólica. Esa profesión de fe que nosotros hacemos está unida, vinculada de una forma segura e inseparable de la Santísima Trinidad. Decir creo en la Santa Iglesia es fruto de ese creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en el Espíritu Santo. En el credo, que es el símbolo de los apóstoles y que rezamos regularmente, porque pues todos los domingos en la misa hacemos profesión de creer que existe una Santa Iglesia. Y eso lo tenemos que decir de corazón, no de palabras, porque a veces decimos creo en la Santa Iglesia, pero con nuestras actitudes y hasta con nuestras palabras no hacemos más que criticar a la iglesia, decir de la iglesia. Y no creer en la iglesia para no confundir a Dios con sus obras. ¿Por qué no decimos creo? Sencillamente decimos creo en la iglesia. No decimos creo en la iglesia, no lo explica el catecismo, para no confundir a Dios con sus obras. Porque decir solo creo en la iglesia, a algunos les puede parecer la iglesia como una obra de Cristo. Y en el credo no decimos creo en la iglesia como una obra de Cristo, no, la iglesia no es una obra, la iglesia es una persona, la iglesia es Cristo, es su cuerpo místico. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque ese creo en la iglesia no tiene toda la profundidad que debiera tener cuando nosotros lo decimos. Por eso decimos creo en la iglesia, pero critico a la iglesia, ataco a la iglesia, desdigo de la iglesia. Y digo con mis palabras yo no creo en la iglesia, no, yo no creo en los sacerdotes, no, yo no creo en los sacramentos. Pero en el credo digo creo en la iglesia. Y es porque no tenemos una claridad ni un conocimiento profundo de lo que es en realidad la iglesia. La iglesia no es fruto de la obra de los sacerdotes o de la acción de los sacerdotes y de los católicos. La iglesia es Cristo, es una persona. Es la prolongación de Cristo en el tiempo. Es importante tener en cuenta esto y que ese creo en la Santa Iglesia Católica para nosotros sea algo sincero, concreto, efectivo, no solo de palabras, efectivo y afectivo, sino que exprese una verdad en nosotros, una verdad de fe. En el volumen 5
de octubre 24 de 1903, Jesús nos enseña el papel de un verdadero católico y de un verdadero hijo de la divina voluntad en la iglesia, cualquiera sea el tiempo, el problema, la situación que vive la iglesia. Y me ha parecido importante este capítulo por lo que estamos viviendo y por lo que ya el padre Pedro Martín nos comentaba en su homilía. Toda la situación que está viviendo ahorita la iglesia y que es muy dolorosa. Vamos a mirarlo muy comprensivamente, muy detenidamente, para que asumamos lo que nos toca. Luisa está contando una visión que tiene. Y en esa visión ella ve una mujer majestuosa y venerable, así la describe, pero gravemente enferma. Esa mujer majestuosa, venerable, enferma, estaba acostada y su cabecera la habían puesto tan alta, dice ella, que casi tocaba el techo. Y Luisa estaba al pie de esa cabecera. Dice, estaba obligada a estar encima de esta cabecera, en brazos de un sacerdote para tenerla firme y mirar a la pobre enferma. Ella tenía que estar en la cabecera, sostener la cabecera mirando a la enferma. Ella estaba en esa posición y mientras estaba en esa posición, sosteniendo la cabecera de la enferma, veía a unos pocos religiosos. Mire que dice pocos, que estaban rodeando a la enferma, estaban cuidando de ella. Estaban muy amargados, muy apesumbrados por la situación de la enferma. Y ella oye que ellos dicen, está mal, está mal. No se necesita otra cosa que una pequeña sacudida, como quien dice, para morirse. Y Luisa decía que teniendo ella firme la cabecera del lecho, para que no se moviese el lecho, porque si el lecho se movía, se moría, como decían los religiosos, y viendo que eso se alargaba, y a ella le parecía que no estaba haciendo ningún papel. O sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí sosteniendo esto si yo no estoy ayudando a curarla, ni estoy ayudando a aliviarle los dolores? Entonces ella, como era un sacerdote que la tenía levantada para que ella pudiera sostener la cabecera porque estaba tan alta, entonces ella le decía al sacerdote, por caridad, bájame. Yo no estoy haciendo nada, ningún bien. No estoy ayudando en nada. Siento que estando yo aquí parada, sosteniendo esa cabecera, estoy siendo inútil. Si estoy allá abajo, al lado de ella, al menos puedo ayudar a curarla o a traer lo que se necesita. El sacerdote que la sostenía le dice, ¿no has oído que aún con una pequeña sacudida puede empeorar y sucederle cosas tristísimas? O sea, si te bajas, se va a mover la cama y le van a suceder cosas muy malas. Si tú desciendes, si tú te bajas, no habiendo quien mantenga firme el lecho, puede incluso morir. Luisa no le creyó. No le cree que haciendo solo eso, la enferma pudiera morir. Y le repite, bájame, bájame. Y se baja al piso. Se bajó sola, porque el sacerdote no la bajó. Y se acercó a la enferma. Y cuando se acerca a la enferma, dice ella, vi con sorpresa y dolor que el lecho se movía. Y cuando el lecho se movía, la enferma empezaba a palidecer, a temblar.
agonizar. Los religiosos que la atendían se pusieron tristes, lloraban. Y dicen, no hay tiempo, está en un momento extremo, se va a morir. Y en ese momento Luisa ve que entran personas enemigas, soldados, capitanes, para golpear a la enferma. Y esa mujer moribunda se ha levantado con intrepidez y majestad para ser llagada y golpeada. O sea, se entregó en manos de los enemigos. Luisa, cuando vio esto, se puso a temblar y siente que ella ha sido la causa, porque ella fue la que se bajó y dejó que la cama se moviera. Y Dios le hace comprender que esa enferma es la iglesia, que está enferma en sus miembros. Y Jesús le dice, si te suspendo para siempre, los enemigos comenzarán a hacer derramar sangre a mi iglesia. Aquí nos da una lección a nosotros. La iglesia está enferma en sus miembros. La iglesia en sí misma es santa, pero está enferma en sus miembros que no son santos. Porque sabemos cómo hoy gran parte de la iglesia, de los mismos miembros de la iglesia católicos, no hablamos ni de protestantes, ni de judíos, ni de musulmanes, estamos hablando de católicos. Y católicos sacerdotes, católicos religiosos, católicos obispos, católicos cardenales, abiertamente en contra de la ley de Dios, manifestada en Cristo a través de su iglesia. Es decir, totalmente en contra de Cristo. ¿Y qué hacemos para que esos enemigos, porque se hacen enemigos, el que es enemigo de Dios es enemigo de la iglesia, y el que es enemigo de la iglesia es enemigo de Dios? Están pidiendo que se cambie los mandamientos, que se permita comulgar a cualquier persona, sin importar si está en pecado o no, si es cristiano o no, si cree o no. ¿Cuál es nuestro papel? Sostener el lecho de esa enferma. ¿Y cómo lo vamos a sostener? Con nuestros actos hechos en la voluntad de Dios, con nuestra oración. Si eso no hacemos, los enemigos comenzarán a hacer derramar sangre a mi iglesia, empezará la persecución, el cisma, la división. Para ir comprendiendo más lo que es la iglesia, el catecismo nos explica los símbolos con que es representada esta iglesia. La palabra iglesia, escrita en griego eklesia, significa llamar fuera, convocar. También significa asamblea del pueblo. Regularmente se habla de un pueblo de carácter religioso. Ese término iglesia ha sido empleado para designar ese pueblo elegido por Dios. Expresa la primera comunidad de los que creían en Cristo. Ya en el Nuevo Testamento se habla de esa iglesia. Entonces, la palabra iglesia también significa pueblo de Dios. Un pueblo que sabemos que empezó a ser formada desde el Antiguo Testamento.
Y esta iglesia se fue difundiendo y existen las comunidades locales que se reúnen en la asamblea litúrgica, en la Santa Misa, en los templos, para escuchar la palabra, para vivirla. Ese pueblo de Dios que se reúne en los templos, que fue convocado desde el Antiguo Testamento y que en el Nuevo empieza a formarse a través del bautismo, porque esa iglesia es la reunión de todos los bautizados, se denomina también cuerpo de Cristo. San Pablo lo explica muy bien. Es un misterio, pero es una realidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo está formado por muchísimos miembros. Pero la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Y Él es el que, si es la cabeza, pues sabemos que la cabeza es la que domina todo el cuerpo. Si a un cuerpo le quitan la cabeza, pues ese cuerpo queda inactivo, muerto, porque es la cabeza. De la cabeza depende todo el cuerpo. Y ese es el dolor que está pasando. No quieren obedecer la cabeza. La iglesia también es designada como rebaño, como un redil. Y ese rebaño y ese redil, Cristo ocupa muchos oficios. En la puerta, es el pastor, aun cuando son pastores humanos los que gobiernan, pero Cristo se prolonga a través de esos pastores humanos. Esos pastores son los sacerdotes, son los párrocos, son los obispos, que prolongan la misión de Cristo aquí en la tierra. Por eso es el buen pastor. Cristo es la cabeza de todos los pastores. Dio su vida por las ovejas. La iglesia también se llama labranza, dice el catecismo, campo donde se cultiva. Y por eso en el Juan 15 nos dice que el Padre, Cristo es la vid, el Padre es el viñador. El campo donde está sembrada esa vid y donde el viñador cultiva es la iglesia. O sea, en el corazón de cada uno de los cristianos. En la iglesia el labrador plantó su pueblo como viña selecta. Cristo es considerado la verdadera vid, nosotros los sarmientos. Tenemos que dar fruto. ¿A quién le vamos a dar fruto? Al viñador, que es el Padre. La iglesia es donde Cristo siembra la semilla. Él es el sembrador. Donde se cultiva su palabra, la semilla de su palabra. También la iglesia es llamada construcción de Dios, el edificio, donde Cristo es la piedra angular, donde todos nosotros somos piedras para la construcción de ese templo vivo. De nuestra fidelidad depende la cohesión y la solidez de esa construcción. Y esa construcción, pues, es la casa de Dios, en donde habita Dios por el Espíritu Santo, donde mora Dios con los hombres. Es el templo santo. La iglesia también es considerada la Nueva Jerusalén y así la describe el libro del Apocalipsis, ¿sí? Dice Apocalipsis 21:2 del apóstol San Juan,
ella ve en el mundo renovado bajar del cielo de junto a Dios esta ciudad santa arreglada como una esposa embellecida para su esposo, en la Nueva Jerusalén. Es considerada la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, descripción que también hace el Apocalipsis. Esa esposa por la que Cristo se entregó y murió por ella para santificarla. Es la esposa que Cristo amó y se unió a ella con una alianza indisoluble. Es la esposa que Él alimenta y cuida con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. Es la esposa de Cristo y es nuestra madre. La Iglesia como madre nos engendra a la vida divina, nos educa, se hace maestra, nos alimenta con los sacramentos, nos alimenta y nos sana cuando estamos enfermos. Hace todo el papel de madre en el campo de lo espiritual. En el volumen 24 de junio 12 de 1918 se nos habla de la Iglesia como esposa. Vamos a leer algunas apartes rápidamente para no detenernos en todo, ya cada uno lo meditará más profundamente a nivel particular. El verdadero esponsalicio con la humanidad fue en la creación. Desde la creación, la Iglesia se formó como esposa. ¿Por qué desde la creación? Porque Adán y Eva fueron creados santos, en una unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Allí Dios se desposó con la humanidad. Él lo dice así, lo dice Jesús: nada faltó ni al alma ni al cuerpo, todo fue hecho con suntuosidad real. A la naturaleza humana le fue preparado un palacio grandísimo, que ningún rey ni emperador puede tener uno igual, el cual es todo el universo. Y describe en una forma hermosísima todo lo que ese esposo le dio a su esposa, que es la humanidad. Un cielo estrellado y su bóveda, un sol que no se debía extinguir jamás por luz, amenos jardines donde la pareja feliz, Dios y el hombre, debía pasear, recrearse, mantener la fiesta continua, no interrumpida jamás, de nuestro esponsalicio. Vestidos no tejidos de materia. Sabemos que el hombre estaba vestido de luz, formados por nuestra potencia de purísima luz, como convenía a personas reales. Todo era belleza en el hombre, alma y cuerpo, porque aquel que preparaba el esponsalicio, y ese aquel es Dios, y lo formaba, era de una belleza inalcanzable. Así que por la suntuosidad externa de tantas bellezas encantadoras que hay en toda la creación, puedes imaginar los mares internos de santidad, de belleza, de luz, de ciencia que poseía el interior del hombre. Fueron dones que el primer hombre poseía. Todos los actos del hombre, internos y externos, eran tantas teclas musicales que formaban las más bellas músicas, dulces melodías, armoniosas, que mantenían la alegría del esponsalicio. Y en cada acto de más que se disponía a hacer,
era una nueva sonatina que preparaba para llamar al esposo a recrearse con él. Era un cielo en la tierra. Mi voluntad divina que dominaba a la humanidad, y aquí está dijéramos, el corazón del esponsalicio, la unión de esa voluntad divina en el hombre, le llevaba el acto nuevo continuado y la semejanza de aquel que lo había creado y esposado. ¿Pero qué pasó? En medio de tanta fiesta, el hombre declinó, rompió el anillo más fuerte, en el cual estaba toda la validez y por el cual había tenido vigor nuestro esponsalicio. ¿Cuál fue ese anillo fuerte? Separarse de la voluntad divina. Y por esa separación quedó libre. Perdió todos los derechos. Quedó el solo recuerdo del esponsalicio, pero la sustancia, la vida, los efectos no existían más. Cuando decimos quedó libre, no era porque el hombre no era libre. El hombre era libre, pero necesitaba un acto consciente de libertad, decir, yo voy a permanecer unido a la divina voluntad. Así como los novios. Los novios, el amor los une cuando están de novios. Y no pueden separarse, tienen que estar juntos, hablándose todo el día. El uno no vive sin el otro, pero cuando se casan, hay un acto libre y consciente de parte de ambos de decirse mutuamente, quiero libremente permanecer unido a ti. Y eso era lo que el hombre le tocaba hacer, libremente decir, quiero permanecer unido a ti, y no lo dijo. En el momento de la prueba se separó. Y eso hizo que se rompiera esa unidad. El hombre quedó libre, pero fuera de Dios. Y por eso quedó enfermo, porque perdió todos los bienes. Pero Dios, cuyo amor no se detiene, quiere renovar ese esponsalicio. Y por eso dice, como su voluntad era el corazón de esa unión, y esa unión de voluntades se rompió, Él dice, espero que mi voluntad sea conocida, reine en medio de las criaturas, porque ella les dará la verdadera santidad, le devolverá los vestidos reales que se perdieron, la belleza digna de Él, y entonces formaré de nuevo el verdadero y primer esponsalicio. Allá es donde Dios quiere llevarnos. Y quiere llevar a toda su iglesia. Pero ¿cuál es el dolor? Él se lo manifiesta en el volumen 4 de febrero 23 de 1903 a Luisa. Le dice, no quieren por cabeza a nuestro Señor. Jesús le está hablando a Luisa y le muestra un jardín. Y vio personas que estaban maquinando contra la iglesia, para atentar a la iglesia, al Papa. Y vio a Jesús crucificado, pero sin cabeza. Y a ella le dio mucho dolor ver ese cuerpo de Cristo en ese estado. Y Jesús le hace comprender que eso lo ve así porque los hombres no lo quieren aceptar por cabeza. Y como Él está representado en la iglesia aquí en la tierra, entonces buscan destruir a la iglesia, pero destruir a la iglesia es destruir a Cristo. Luisa, en medio de esa visión, aparece en otro lugar y unas personas le preguntan, ¿qué dices tú de la iglesia? Y ella, inspirada por Jesús, dice, la iglesia será siempre iglesia. O sea, la iglesia será siempre Cristo.
A lo más podrá lavarse en su propia sangre, pero este lavado la volverá más bella y gloriosa. Las personas que le preguntaron al oír esto, dijeron, eso es falso. Llamemos a nuestro Dios y veamos qué cosa dice ese Dios de la iglesia. Entonces aparece un hombre altísimo, coronado, que dice, la iglesia será destruida. Ya no van a existir funciones públicas. De pronto alguna función por ahí oculta y la Virgen no será más reconocida. Luisa, cuando oye esto, enseguida intuye quién es el que está hablando. Y le dice, ¿quién eres tú que te atreves a decir eso? Porque ella recuerda las palabras de Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y lo desenmascara, ¿no eres tú acaso aquella serpiente condenada por Dios a arrastrarse por la tierra? Y ahora te atreves a hacer creer que eres rey engañando a las gentes. Engañando a las gentes. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, por ejemplo, todo lo que estamos viviendo tan terrible y lo que se ha vivido. El dolor que está viviendo la iglesia por sus sacerdotes, por la infidelidad de quienes le pertenecen, por este cisma que se está gestando en Alemania, por todo eso que nos parecen cosas tremendas. Es que es tremendo que los mismos sacerdotes estén pidiendo cosas contrarias a la ley divina, como el matrimonio de homosexuales, como la ordenación de mujeres, como el que todos puedan comulgar, sin importar si creen o no creen. Eso son cosas tremendas, que son cosas horribles. Por encima de todo eso, la iglesia será siempre iglesia. Podrá venir una purificación, un derramamiento de sangre, pero eso la hará resurgir más bella y más gloriosa. Esta es la verdad en la que tenemos que anclarnos, porque esta es la palabra de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Son palabras de Dios, en las que tenemos que anclarnos para no desesperarnos, para no desanimarnos, para mantener la fe, la confianza y para hacer lo que nos toca en este momento de prueba. El origen de la iglesia y cuál es su misión. La iglesia nació en el corazón del Padre. ¿Cuándo? Ya lo vimos. Desde la creación de la humanidad. Es el Padre el que le da a los hombres a través de Adán y Eva la participación de la vida divina. Es el Padre el que después del pecado original decide llamar a los hombres en su Hijo y empieza a formar su pueblo. Esa familia de Dios empieza a formarla gradualmente y lo vamos comprendiendo leyendo el Antiguo Testamento. A través de esa historia, Dios va prefigurando a su iglesia a través de la historia del pueblo de Israel y de todo lo que Dios va haciendo con él, la antigua alianza, y le va dando líderes que la vayan guiando. Entonces nace en el corazón del Padre. La iglesia es prefigurada desde el origen del mundo. El mundo fue creado en orden a la iglesia, en orden a Cristo, por Él, con Él y en Él. Fueron creadas todas las cosas. Fue creada en orden a esa comunión de vida divina con Cristo. Porque la humanidad fue creada
para vivir unida a Cristo. Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo en Cristo, para vivir en comunión con Cristo. Y ya allí el Padre está convocando a la iglesia. Nos convocó en Cristo, nos eligió en Cristo. La iglesia es la finalidad de todas las cosas. El Padre creó a la humanidad para ver en ella a su Hijo. Las vicisitudes dolorosas como la caída de los ángeles y el pecado del hombre, dice el Catecismo, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Por eso lo permitió. Todo lo que permite Dios es para bien. Y por eso permitió la caída de los ángeles, permitió el pecado del hombre, para desplegar toda la fuerza de su brazo, para manifestar todo su amor. Dice San Clemente de Alejandría, así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. Ese designio de Dios es preparado ya en la antigua alianza. Empieza desde que se da el pecado original. Es la reacción de Dios provocada por el pecado. Y lo vemos en el Génesis. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ahí Dios reacciona y ahí anuncia la formación de ese pueblo. En cualquier nación, el que le teme a Dios y practica la justicia le es grato, lo dice Hechos 10:35. Dios concibe a su iglesia desde siempre. Esa iglesia que nació en el corazón del Padre, que fue prefigurada y preparada en el Antiguo Testamento, es instituida por Cristo Jesús. Es Él al que le toca ya realizar de manera completa, en la plenitud de los tiempos, la formación de esa iglesia. ¿Y cuándo comienza Cristo a instituir la iglesia? Con el anuncio de la buena noticia, el anuncio del reino de Dios. Y lo hace para cumplir la voluntad del Padre. Porque la iglesia es el reino de Cristo. Es ese misterio en el que Él ya está presente y reina. La iglesia es Cristo. Reina en ella como su cabeza. Y este reino de Cristo se manifiesta a través de sus obras y de su presencia. Su palabra, los sacramentos, la prolongación de su vida en cada uno de nosotros. Por eso quien acoge la palabra, acoge el reino. Somos el pequeño rebaño que Jesús convoca en torno a Él, porque Él es el pastor. Formamos la familia de Jesús. Mi padre y mi madre, mis hermanos, son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Somos su vida. Nuestra vida es Cristo. Hay dos numerales muy interesantes en 1691 y dice así: puesto que ahora participas de la naturaleza divina, tú como cristiano no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda que a qué cabeza pertenece y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz
del reino de Dios. Y 2558 habla también de nuestra condición como cristianos. La iglesia profesa este misterio de fe en el credo, lo celebra en la liturgia, para que le dé vida a los fieles conforme con Cristo en el Espíritu Santo para gloria de Dios Padre. Este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Y esa relación personal es la oración. Entonces lo que son sacramentos, la doctrina, la oración son medios a través de los cuales esa vida de Jesús se va acrecentando en nosotros día tras día. La iglesia es manifestada por el Espíritu Santo. La iglesia se manifestó públicamente, pudiéramos decir así, en Pentecostés, ante la multitud, y ahí empezó la difusión del Evangelio. Entonces es el Espíritu Santo el que la manifiesta. Y a través de ahí la iglesia vive su condición y su naturaleza de misionera. Ya Cristo había enviado a sus apóstoles cuando sopló sobre ellos y les dijo: id y anunciad el Evangelio. Ahí la constituye misionera, enviada por Cristo a todas las naciones para hacer de ella discípulos suyos. Bautizad. Igual cuando le da el poder de perdonar pecados. Es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que la construye, el que la dirige, el que la enriquece con dones y carismas. Pero todo lo que el Espíritu Santo le da a la iglesia lo toma de Cristo. Por eso Jesús dice: Él les enseñará lo que toma de mí. Y la iglesia será consumada en la gloria. Dice el Catecismo en el numeral 769 que solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Mientras tanto, la iglesia va como peregrina en medio de persecuciones, de consuelos, de luchas, de logros, de fracasos. Pudiéramos decir, aquí en la tierra la iglesia vive el exilio, lejos del Señor. Aspira que llegue ese cielo prometido aquí en la tierra, que es la plenitud del reino. Desea el reinado de ese Cristo. La consumación de la iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Importante, no sucederá sin grandes pruebas. Y para ellas debemos prepararnos. La iglesia es visible y espiritual. Otra cosa que no debemos olvidar. La iglesia es visible porque todos sus miembros, los que la formamos, pues somos visibles, pero es espiritual. Ese cuerpo místico, y místico significa misterioso, invisible, no lo vemos. El volumen 2 de mayo 2 de 1899 nos lo dice.
En mi iglesia está representado todo el cielo. Así como en el cielo une la cabeza que es Dios, muchos son los santos de diferentes condiciones, órdenes, méritos. También la iglesia tiene una cabeza que es el Papa, vicario de Cristo. Y hasta en la tiara que rodea su cabeza está representada la Trinidad Sacrosanta. Todo en la iglesia, así lo más, pudiéramos decir, insignificante, tiene un gran sentido espiritual. Todo. El báculo del Papa, los zapatos que se pone, los vestidos, todo tiene un sentido espiritual. Lo que pasa es que la pérdida de fe ha llevado a los hombres a mirarlos con ojos humanos. Y entonces empezamos a criticar. Pero si comprendiéramos la realidad, el sentido profundo de cada cosa, otra sería nuestra actitud. De esa cabeza dependen todos. Por eso el Papa es un jefe mundial, una autoridad mundial. Y cada uno de los que formamos esa iglesia estamos llamados a embellecerla. Porque cada uno de nosotros tiene un oficio, tiene un puesto. Y ese oficio y ese puesto será desempeñado según el cumplimiento de las virtudes y de nuestro papel dentro de la iglesia. ¿Somos nosotros los que le damos esplendor a la iglesia o por el contrario, los que la deformamos? ¿Somos nosotros los que la iluminamos y la perfumamos o los que constituimos miembros pútridos que le dan oscuridad y mal olor? De nosotros depende de que la gente se sienta atraída por su luz y por su perfume, o por el contrario, es de nuestro testimonio, de nuestro papel. Si la iglesia, y hablamos de iglesia, todos los bautizados, cumplimos nuestro papel, el mundo se rendirá ante la verdad. Consideremos el gran mal que le hace a la iglesia el no ser un verdadero cristiano. De esto nos lo explica el numeral 771. Cristo es el único mediador y se estableció como mediador a través de su iglesia. Y hace de su iglesia una comunidad de fe, de esperanza, de amor. Y es Cristo el que la instituye como un organismo visible. Desde que después de Pentecostés empezaron los apóstoles a formar pequeñas iglesias en los pueblos donde iban predicando, para comunicarles la verdad recibida de Cristo. Y los va bautizando. Y luego, cuando ya las comunidades van creciendo, nombra pastores que la guíen, nombran obispos. Y va formando ese organismo visible que necesitaba, por supuesto, a medida que va creciendo, jerarquía, ¿no? Va formando jerarquías. Y esas jerarquías constituyen ese cuerpo místico, así como en el organismo. Hay órganos jerárquicos, el corazón es el que domina el aparato circulatorio. El cerebro son órganos jerárquicos de la que dependen los otros órganos. Es al mismo tiempo un grupo visible y una comunidad espiritual. ¿Por qué espiritual? Una persona que vive, póngale aquí en Colombia o en el Polo Sur o en el Polo Norte,
su acción, si es buena, repercute en todo el cuerpo místico de la iglesia, para bien. Y si es mala, repercute en todo el cuerpo de la iglesia para mal. Y no lo vemos, ni lo sentimos, así palpablemente, pero se da. Por eso es una comunidad espiritual. La iglesia está en la tierra, pero también está llena de bienes del cielo. La gracia santificante, la práctica de las virtudes, todo lo que la va embelleciendo. Estas dimensiones, la espiritual y la material, la visible y la invisible, forman una realidad compleja en la que se une lo divino y lo humano. Por eso es un misterio. La iglesia es un misterio. Es humana y divina, visible e invisible, donde hay acción y contemplación. Está presente, pero es peregrina. Está subordinada a lo divino. Lo visible está subordinado a lo invisible. Lo humano está subordinado a lo divino. La acción está subordinada a la contemplación. San Bernardo de Claraval habla muy hermoso. Qué humildad y qué sublimidad. Es el santuario de Dios. Es una tienda terrena y un palacio celestial. Es hermoso. Tiene a la vez tez morena, pero es hermosa. El trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido como está ahora, pero también la hermosa su forma celestial. La hace hermosa su forma celestial, que no debemos olvidar. No lo debemos olvidar porque cuando criticamos la iglesia o nos lamentamos es porque solo estamos viendo la parte humana y estamos olvidando la parte divina. Y lo que nos quiere decir Mateo 16, 18, cuando dice que la iglesia está muriendo, que la iglesia está acabando, no, la iglesia no puede estar muriendo, no puede morir. La iglesia es Cristo y es eterna, Él lo dijo. Permaneceré con vosotros hasta el final de los siglos. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no lo olvidemos. Vendrá un momento fuerte, sí, como lo vimos en ese pasaje. Aparecerá grave, moribunda, pero no morirá. Resurgirá gloriosa. Cristo es la piedra angular de ese edificio. Es en la iglesia donde Él realiza y revela su propio misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo ha sido enviado por Dios para recapitular todo en Él, todo eso que aparentemente se había perdido o desviado por el pecado. Cristo vino a restablecer esa unidad en Él. Pablo llama gran misterio ese desposorio de Cristo y de la iglesia del que ya hablamos, porque ese desposorio que se dio en la creación se mantiene y se va preparando la renovación de ese desposorio. Por eso San Pablo habla de Cristo como el esposo de la iglesia y la iglesia es su esposa. Y ese misterio, dice él, se vive en la familia. Se vive el misterio del amor de Cristo a su iglesia. Y ese misterio es el que nos llena de esperanza, ¿sí? De esa gloria que se vivirá, porque la iglesia está llamada a ser gloriosa.
La iglesia es sacramento universal de salvación. Importante entender esto. Sacramento. El sacramento es el que a través de medios visibles nos comunica lo invisible. Fuera de la iglesia no hay salvación. La iglesia es una comunión de los hombres con Dios, y esa comunión se da a través de la caridad, del amor. Y la caridad es la que ordena todo. Todo lo que en ella es sacramental y que está ligado al mundo que pasa. Es por el amor que Dios nos da sus sacramentos. Y es nuestro amor a Dios el que nos acerca a los sacramentos. Todo en la iglesia está ordenado a la santidad de los miembros. La iglesia es santa. Y todo en ella está llamado a la santidad. Porque su cabeza es santa. Sed santos como mi Padre es santo. Y en la medida en que esa santidad se va adquiriendo en cada miembro, va resplandeciendo la santidad de la iglesia. Y cómo los miembros viven esa santidad en la medida en que comprendan ese amor de Dios y respondan a ese amor que es don del esposo a su esposa. ¿Qué quiere un esposo? Embellecer a su esposa, glorificarla. Y eso quiere Dios de nosotros. ¿Por qué la Virgen es modelo de la iglesia? Porque ella nos precedió a todos en esa santidad que debe tener cada miembro de la iglesia. Es ella ese miembro que la expresa como sin mancha ni arruga. Ese miembro es María. Ver a María es ver en ella el esplendor que la iglesia debe tener y al que nosotros debemos llegar para poder proporcionárselo. De ahí la necesidad de que la iglesia tenga una dimensión mariana, porque en la medida en que nos centremos en María, la imitemos, nos dejemos conducir con ella, entonces la iglesia podrá ser realmente ese cuerpo de Cristo cuya cabeza es Él prefigurada en el Papa como sucesor de Pedro. Lo dice el Catecismo, la dimensión mariana de la iglesia precede a su dimensión petrina, precede, la antecede. No podemos llegar allá sin pasar por María. La iglesia es misterio y sacramento. La palabra misterio, ¿qué significa? La palabra misterio es algo que está como oculto, no es visible y muchas veces no es comprensible. Entonces la palabra misterio es ese plan por el que Dios quiere salvar a la humanidad. Un plan que no comprendemos, muchas veces no lo comprendemos, no es visible, no lo conocemos, pero es real. Y el sacramento es el que manifiesta el misterio. Sacramento es lo visible, el misterio es lo invisible. Entonces vamos a explicar en la iglesia lo que es visible y lo que es invisible. Cristo es el mismo el misterio de salvación. No hay otro misterio fuera de Cristo. No hay misterio de Dios fuera de Cristo. Cristo es el misterio del Padre. Y misterio que se hizo sacramento cuando se encarnó.
Esa obra salvífica de la humanidad de Cristo, su encarnación, su vida, su pasión, se constituyeron el sacramento de la salvación. Cristo es el sacramento del Padre. Y ese sacramento se prolongó en los sacramentos. La acción de Cristo en nosotros, su acción salvífica, se prolonga a través de cada sacramento, porque cada sacramento nos comunica la vida de Cristo. Pero ¿de qué manera nos lo comunica? De una forma visible. El bautismo por el agua, la confirmación por la autoridad del obispo y la unción que se le hace al confirmado. Pero la realidad invisible es el Espíritu Santo, que nos hace soldados de Cristo. La Eucaristía, lo visible es el pan y el vino, lo invisible es la vida de Cristo, que nos va transformando en Él, que comemos en ese pan y ese vino. Y así cada sacramento, los sacramentos son los signos visibles. Lo invisible es el Espíritu Santo que distribuye la gracia de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. Es importante entender esto del sacramento y el misterio. Todo en la Iglesia es misterio y sacramento. Y ese sacramento nos manifiesta esa unión íntima con Dios, la unión de la humanidad con Dios. La Iglesia es en la que realizamos esa plena unidad, que aún está por venir, porque todavía no está en plenitud. Como sacramento, o sea, como signo visible, la Iglesia es instrumento de Cristo, instrumento de redención, instrumento de salvación. Por eso fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Y qué es estar en la Iglesia? Es estar bautizado, es vivir como bautizado, es responder a la gracia de bautizado. Dios quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios. Es el plan de Dios, todo el género humano, que se una en un único cuerpo que es su Hijo, que se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Ese es el plan de Dios. Y es lo que Cristo quiere de su cuerpo, que es la Iglesia. Importante meditar esto. Único pueblo de Dios, único cuerpo de Cristo, único templo del Espíritu Santo. Y en el volumen 4 de septiembre 2, rápidamente, dice Cristo: mi Iglesia parece que está como moribunda, especialmente respecto a las condiciones sociales. ¿Por qué? Porque se están pasando muchas cosas. Dice Jesús: cuánto me duele la sociedad presente, pero yo no puedo hacer más que amarlos. Están infectados, llagados, pero es mi cuerpo. Dice: mi Iglesia parece que está como moribunda, especialmente respecto a las condiciones sociales que con ansia esperan el grito de muerte. Pero ánimo, hijo mío, después de que haya llegado al monte, cuando levanten la cruz, todos se sacudirán y la Iglesia dejará el aspecto de moribunda y recobrará su pleno vigor. Solo la cruz será el medio para esto. Importante esto que nos dice Jesús: solo la cruz. Como solo la cruz fue el único medio para llenar el vacío que el pecado había hecho y para unir el abismo de distancia infinita que había entre Dios y el hombre. Así en estos tiempos, solo la cruz hará levantar la frente de mi Iglesia, valerosa y resplandeciente, para confundir y poner en fuga a los enemigos. Por eso no debemos
aterrarnos ante la cruz, ante el sufrimiento de estos tiempos. Amémosla con esperanza, unámonos a ella con nuestros sacrificios y nuestra oración, y esperemos ese triunfo. En este volumen 2 continúa Jesús explicando cuál es ese mal que muestra la iglesia ahora tan llagada, ¿sí? Dice, ¿cuál es la causa? Se ha perdido la subordinación a las cabezas, y no hay que explicarlo mucho. La primera cabeza es Dios, pero se han rebelado contra Dios. Porque rebelarse contra la doctrina de la fe es rebelarse contra Dios. Rebelarse contra los mandamientos es rebelarse contra Dios. Rebelarse contra las leyes de la iglesia es rebelarse contra Dios. Y todos esos miembros infectados, eso es lo que hace, rebelarse contra Dios. ¿Pero qué dice Jesús? Son necesarios los castigos en estos tiempos. Es necesario que la muerte destruya a esta gente. Es necesario que queden pocos, humildes y obedientes. Eso se lo dice a Luisa, que quiere que él no castigue, y él dice, el castigo es necesario, comprendámoslo nosotros también. Terminemos entonces comprendiendo este gran misterio de la iglesia, que esto nos haga amar más nuestra iglesia, confiar más y entregarnos más por el bien de la iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.